Muy buenos días, chicos. Espero que todos estén muy bien. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Tuve unos problemas de conexión, pero creo que ya los resolví. Entonces vamos a arrancar hoy. Como siempre, les pido por favor que me confirmen si me están escuchando, si están viendo la pantalla, que yo se las estoy compartiendo en este momento. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Y recuerden que por favor yo a veces cuando comparto la pantalla no los puedo ver, entonces por favor me avisan si tienen una pregunta oralmente o si ven que hay una pregunta por ahí, una mano levantada y yo no le he prestado atención, por favor también me avisan si son tan amables. Listo. Entonces vamos a arrancar. El día de hoy vamos a comenzar ahora sí como tal con los temas del movimiento. Recuerden que en este curso lo que queremos es ver cómo se mueven las cosas, primero, cómo se mueven, simplemente describir el movimiento. Segundo es por qué se mueven, que son las causas de ese movimiento, que son las fuerzas, entonces las leyes de Newton entran ahí. Y el resto es aplicar eso a muchos casos, con muchas fuerzas diferentes, y al final introducir rotaciones, que es otra forma en la que se mueven las cosas. Como ahorita estamos hablando de puntos, los puntos no rotan, porque son puntos. Pero cuando ya tengamos en cuenta que pueden haber cuerpos extendidos o que tenemos varios cuerpos, podremos pensar en las rotaciones. Y entonces en ese momento hablaremos de torques y ese tipo de cosas. Y eso es este curso. Como les digo, ustedes ya han visto varios de estos temas en su colegio, eso es una ventaja, ya están medio familiarizados, pero aquí lo vamos a ver con más formalidad para poderlo extender a muchos más casos. Entonces vamos a ver no solamente esto aplicado al cálculo, por ejemplo, ver derivadas o ver integración, muy sencilla, eso todo siempre es muy sencillo porque no es un curso, esto no es un curso de cálculo, y además lo vamos a ver de forma vectorial. Entonces vamos a empezar con la forma más sencilla, que es la cinemática en una dimensión, que quiere decir el movimiento en una sola dimensión. Eso es lo que quiere decir. Y lo que vamos a ver pues en esta parte son estos temas. Definiciones, básicamente, qué es posición, qué es velocidad, qué es rapidez, qué es lo que uno habla o lo que uno quiere decir cuando uno dice algo instantáneo, eso tiene que ver con las derivadas simplemente. Luego vamos a la aceleración, entonces tenemos aceleraciones que son promedios, instantáneas, y a partir de ahí llegamos a un caso muy especial que es la aceleración uniforme, la aceleración constante. Esos movimientos son muy útiles porque, digamos, estudiar esos movimientos es muy sencillo, realmente esos fueron los que ustedes estudiaron en su colegio, y ustedes se van a dar cuenta después que en las aplicaciones tecnológicas uno todo el tiempo, por ejemplo en electricidad, está buscando campos eléctricos y magnéticos uniformes, precisamente, o sea, la idea de eso es que se genere aceleración uniforme, aceleración constante. Entonces, este tema que ustedes ven acá no es solamente para mecánica, es realmente tiene que ver con muchas aplicaciones que después uno tiene tecnológicas en otros tipos de campos. Y eso es lo que vamos a ver. Muchos de esto ustedes lo conocen, pero vamos a escribirlo, digamos, de una forma mucho más precisa y concisa. Entonces, antes de seguir, voy a parar acá en esta parte de la presentación y les quiero preguntar a ustedes qué entienden por cada una de esas cosas que están ahí, qué entienden ustedes, por ejemplo, por posición, qué entienden ustedes por velocidad, cuáles son esas unidades, como para que recordemos un poco qué son cada una de esas cosas. Entonces, si alguien quiere hablar y pues digamos, yo no quiero ponerme a escoger a alguien al azar, porque eso es ponerlo como ahí a las malas a que diga alguna cosa. Si alguien quiere decir algo, pues cuéntenme, ¿ustedes qué entienden, por ejemplo, qué es posición? ¿Qué es una posición de una partícula? Pues posición para mí, Sería Posición es donde está ubicado un objeto o un cuerpo en el espacio. una coordenada en un plano. Una coordenada, en dónde está ubicado, Una ¿en coordenada qué en un sentido? plano. Sí. Posición no sería dónde está ubicado un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. Perfecto, muy bien. ¿Y en qué se mide la posición? Unidades de longitud. Longitud. Unidades de Longitud, sí. longitud. Ajá. ¿Alguien más quiere agregar algo? Por ejemplo, una posición, ¿la posición es un vector o tiene que ser siempre un número positivo? Es un vector, diría. un vector. ¿Qué creen? Pues la distancia puede ser negativa.
Una distancia, a ver, entonces ahí Ah, es muy entendido, importante, exacto. Entonces, miren, ustedes dijeron cosas muy útiles. La primera es una coordenada, es un número respecto a un sistema de coordenadas, un sistema de referencia. Eso es clave, chicos. Esto es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. Aquí, cuando hablemos de la posición como el número dado que nos va a representar, o la componente del vector dado que nos va a representar a un cuerpo en un sitio, nosotros decimos, bueno, digamos que acá en este puntico está un cuerpo. Pero si nosotros no lo referimos respecto a algo, entonces no vamos a tener cómo describir ese movimiento. Entonces es supremamente importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la posición, estamos haciéndolo respecto a un sistema de coordenadas. Digamos, esto es X, esto es Y. Ay, otra vez está re grueso eso. ¿Y eso para qué sirve? Porque nosotros respecto a este origen que tenemos acá, decimos que esta sería la posición de esta partícula roja respecto a este sistema de coordenadas. Pero obviamente yo puedo tener otro sistema de coordenadas, ¿sí? Podemos tener otro sistema de coordenadas, digamos un sistema de coordenadas por acá, X', Y', estamos hablando en 2 dimensiones. Y evidentemente la posición de nuestra partícula ahora es esta. Este lo vamos a llamar, digamos, el vector R, y este va a ser el vector R'. Entonces, la posición como tal, o sea, su ubicación en el espacio no cambió, ¿cierto? La partícula roja siguió estando en el mismo sitio, pero cuando la describimos respecto a un sistema de coordenadas, pues las coordenadas de ese vector pues, van a ser diferentes. Entonces, como ustedes pueden ver, el sistema de coordenadas es importante en el sentido en que las componentes de ese vector van a cambiar respecto al sistema de coordenadas. Ejemplo, ¿qué signo tiene para el sistema de coordenadas original? Vamos a llamarlo O, y a este lo vamos a llamar O'. ¿Qué signo tendría la coordenada en el eje X para ese vector? ¿Positivo o negativo? ¿Para cuál? Para... Positivo Para o el no. O, prima. original, Positivo. positivo, ¿cierto? Porque Sí, estamos al señor. lado derecho del eje X, ¿sí o no? Entonces está la coordenada, estamos al lado derecho. Pero para, ¿qué signo tendría para el O', para el nuevo? ¿Qué signo Negativo. tendría la coordenada en el Negativo. eje X? Negativo. Negativo. Entonces, puede ir cambiando, pero la posición como tal no cambió. Simplemente el punto de referencia que estamos escogiendo hizo que cambiaran esos números, pero la posición como tal no cambió. Entonces, aquí hay 2 cosas importantes. Sí, señor. Primero, cuando enunciemos las leyes de la física no van a depender de en dónde yo me paro. Aunque cambian esos números, las leyes que describen ese movimiento no van a cambiar. Eso es importante. De hecho, de ahí fue que surgió la teoría de la relatividad, cuando se pone como un principio. Pero lo segundo es, siempre que ustedes van a hacer un problema de estos, ustedes tienen que escoger el punto de referencia, el punto de inicio. Eso es clave, si quieren, anótenlo. Eso casi nunca lo hace uno. Uno casi siempre da por sentado que existe el origen, pero es que resulta que cuando ustedes vean problemas, digamos que un carro se acerca al otro, que por aquí pasa un carro y entonces la policía lo empezó a perseguir, ahí va a ser muy importante decir dónde es el origen, dónde nos vamos a parar. Entonces, lo primero que ustedes siempre tienen que especificar es el sistema de coordenadas. ¿Listo? ¿Desde dónde van a medir las cosas? Ahora, el vector R que tenemos ahí, ese vector R pues tiene coordenadas X, Y y Z. Entonces, antes de seguir, ustedes, ¿quién no sabe qué es un vector? O sea, nada de nada, sin pena. ¿Quién no sabe qué es un vector? Yo, profe. Listo. ¿Y tú estás viendo álgebra lineal ahorita? Sí, señor. Listo. Entonces, se supone que el primer tema que ustedes ven en álgebra lineal es vector. ¿Sí es verdad? ¿Sí están cumpliendo eso? Sí, señor. Sí. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, por ahora, digamos, ustedes lo que les importa en este momento, como vamos a hablar es de movimiento unidimensional, es que nosotros nos vamos a quedar solamente con una componente. Ahora, eso implica que las cosas se van a simplificar un montón. Vamos a hablar, digamos, solamente a lo largo del eje X, ¿bien? Entonces, aquí no vamos a tener X, Y, Z, entonces todavía no nos vamos a preocupar que por la norma del vector, que el vector unitario, que la suma de vectores, etcétera, eso viene hasta la otra semana, más o menos, un poquito más, que se supone que ustedes ya vieron esa parte de vectores, la forma más sencilla, que es lo que necesitamos acá. Entonces, por ahora, en el movimiento unidimensional, en 1D,
nos vamos a quedar solamente con el X, ¿bien? Entonces, la posición de una partícula, aunque en general está dada por un vector que tiene 3 componentes en el espacio que nosotros conocemos, la vamos a simplificar por ahora solamente a lo largo del eje X. ¿Y por qué hacemos eso? Porque resulta que el eje X y el eje Y y el eje Z son ejes independientes. Entonces, si ustedes estudian el movimiento bien a lo largo de un solo eje, les va a servir para cualquiera de los otros ejes. Entonces, una partícula se puede mover en velocidad uniforme a lo largo de un eje y acelerada a lo largo de otro eje, por ejemplo. Entonces, son dos movimientos que ustedes ya habían estudiado y pues los aplican para cada una de las coordenadas. Entonces, los vectores simplemente es tener como más coordenadas. Entonces, si entendemos bien cómo funciona en una coordenada, podemos entender cómo funciona en cualquiera de las otras. ¿Bien? Entonces, por ahora, en una dimensión vamos a hablar solamente del eje X. Ahora, ¿tiene que ser el eje X? ¿No podría ser el eje Y? ¿Ustedes qué creen? Entonces solo sería el eje Y. También, o sea, tiene que ser simplemente un eje. Todos estos son nombres, exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, podría haber hecho un sistema de coordenadas más raro. Ustedes están acostumbrados a ver la X horizontal y la Y horizontal, pero yo podría, por ejemplo, haber dicho que esto es Y y que esto es X, ¿cierto? Ese es un sistema de coordenadas completamente diferente. Y pues de nuevo la posición de mi vector es completamente diferente. Entonces esto es para que ustedes vean que esos son nombres completamente arbitrarios y no importa. Nosotros le llamamos eje X, pero el eje X no tiene siempre que ser horizontal, no tiene siempre que apuntar a la derecha, simplemente lo hacemos por convención, para que todos más o menos tengamos la misma idea cuando hablamos del eje X. Pero esto es completamente arbitrario, es cualquier dimensión, le podemos poner otra letra y da lo mismo. Entonces, primera cosa, la posición entonces me especifica la coordenada en el eje X, vamos a utilizar el eje X, de una partícula, de un punto, respecto a un origen. Eso es clave, respecto a un origen. Entonces, obviamente, esto puede tener valores positivos, negativos o cero, ¿cierto? Entonces, uno puede tener que X vale más 3 metros, uno puede tener que vale menos 3 metros, uno puede tener que vale 0, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Y eso simplemente lo que me está diciendo es que está por acá, o que está por acá, o que está aquí en el origen. Entonces, eso es la posición. Es un vector, en general, que tiene X, Y, Z, pero en movimiento unidimensional nos vamos a quedar solamente con el eje X. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Claros? ¿O hay alguna duda? Pregunten de una vez si tienen cualquier duda, así les parezca tonta. ¿No? Bueno. Entonces, ya sabemos también que se mide en metros, ¿no? En unidades de longitud, perdón, yo puse aquí... Uf. No le puedo soltar esto a mi hijo porque es que le fascina poner todo al máximo tamaño posible. Listo. Entonces las unidades ¿de qué? De nuestro sistema son, de las posiciones, pues son metros en general, pero si ustedes quieren la pueden poner en centímetros y les toca pues obviamente cambiarlas a metros y vamos a utilizar todo en MKS. Recordemos que es lo que queremos, medir las cosas en MKS. Entonces lo medimos en metros. Bueno, ¿qué es la velocidad para ustedes? ¿La velocidad será un vector o es un número, un escalar? ¿Qué dicen ustedes? Un vector. Un vector. Vector. Perfecto. Entonces, ahora antes de seguir, yo sé que algunos de ustedes apenas están viendo vectores, pero ¿qué es lo importante de los vectores? Lo importante de los vectores a uno, usted, digamos que en el colegio también le dijeron un poco de eso. ¿Qué se acuerda? ¿Qué es un vector para ustedes? Que tienen dirección y magnitud. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes le dijeron que tenía dirección, magnitud y sentido? ¿A alguien le dijeron eso? Sí. Sentido, Sí, ¿cierto? también. Sentido. Listo. Entonces, realmente uno solamente con la dirección y la magnitud ya tiene eso del sentido. El sentido era una forma específica de decir como el signo, pero eso es, digamos, en este momento lo vamos a simplificar. Y un vector simplemente es algo que tiene magnitud y dirección. Entonces, miren, disculpen de todas maneras que yo dibujo pues un poco mal, pero entonces vamos a hablar un momentico del vector. Entonces, digamos, si yo tengo este vector que hace así, y tengo este otro vector que mide lo mismo y apunta a la misma dirección, ustedes, olvídense, digamos que el dibujo se ve feo, pero recuerden, tiene la misma magnitud y la misma dirección. ¿Esos dos vectores son iguales o son diferentes?
¿Qué dicen ustedes? Si tiene la misma magnitud y la misma dirección. Básicamente lo que hice fue coger el de arriba y lo trasladé hacia abajo. Son iguales, profe. Son iguales. Entonces, primera cosa en la que uno se engaña. Primer error, que uno piensa que como no arrancan en el mismo punto, ¿sí? Uno cree que como digamos aquí está el origen de este, entonces que como el de abajo no arranca en el mismo punto, entonces son diferentes. Lo que van a cambiar son las coordenadas probablemente, pero esos dos vectores son iguales, porque recuerden, para un vector lo que importa es la magnitud y la dirección. ¿Ok? Entonces, eso es lo que interesa. Si un vector cambia de magnitud respecto a otro, son diferentes. Si un vector tiene otra dirección, aunque tenga la misma magnitud, son diferentes. ¿Bien? Entonces, lo que define un vector son la magnitud y la dirección. Y esas cosas, la magnitud y la dirección, no cambian independiente del sistema de coordenadas. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Las coordenadas como tal. Entonces, los valores específicos de cuánto vale la coordenada en el eje X de este vector comparado con la coordenada en el eje X de este otro, pues van a ser diferentes. Pero lo que es la magnitud y lo que es la dirección no va a cambiar. Entonces, por eso esos dos vectores son iguales. Lo que cambian son las coordenadas ya en un sistema específico, porque el sistema, pues sí nos va a cambiar eso. Entonces, la velocidad, igual que la posición, es un vector. La velocidad, entonces, lo escribimos como un vector así, vector de velocidad. Pero como estamos nosotros en el eje X, entonces vamos a decir simplemente velocidad en el eje X. Y a veces, como nos da pereza, ponemos simplemente como velocidad. Cuando lo pongamos así como velocidad, recordemos que estamos hablando realmente de la componente en el eje X del vector. Ahora, pregunta, ¿ustedes cómo pueden obtener cuál es la relación, digamos, que hay entre la posición y la velocidad? ¿Cómo podríamos sacar eso? ¿Cómo podríamos deducirlo? ¿Alguien se le ocurre, lo recuerda? ¿Vio los videos y se acuerda bien? Si yo tengo una posición y una velocidad, o sea, ¿yo cómo puedo obtener la velocidad a partir de una posición? ¿Qué me falta tener? El desplazamiento, Desplazamiento, ajá, ¿y qué más? Y el tiempo, pues profe. el tiempo que gastó. Perfecto, Yo creo que voy a hacer exactamente. esa opción. Entonces, acabaron de nombrar algo importante, el desplazamiento. ¿El desplazamiento qué es? Es un cambio de distancia, ¿sí o no? Desplazamiento es cambiar distancia. Entonces, desplazamiento en una dimensión sería algo así como un x final menos un x inicial, ¿cierto? Eso es el desplazamiento. Y eso es un vector también, es la resta de dos vectores. Pero estamos hablando de una sola componente. Entonces, el desplazamiento, listo. Pregunta, ¿el desplazamiento puede ser positivo, puede ser negativo el desplazamiento? Sí. Sí, ¿cierto? El desplazamiento puede ser negativo. Estas son las coordenadas de un vector, pueden ser negativas. El desplazamiento como tal puede ser negativo. La distancia recorrida es lo que no es negativo, porque una distancia siempre es en valor absoluto, digamos, en magnitud, ¿listo? Entonces la distancia siempre es positiva. El desplazamiento sí puede ser negativo o nulo. Por ejemplo, piensen lo siguiente. Digamos que cuando volvamos al campus, cuando ustedes salen de su casa y llegan al campus y luego en la noche vuelven a su casa, ¿cuánto fue su desplazamiento total? ¿Cuánto es su posición inicial respecto a la casa? Respecto a la casa, su posición inicial es 0. ¿Y su posición final cuando volvieron, cuánto es? 0 también. 0. ¿Y 0 menos 0? Les da 0. O sea que su desplazamiento es 0. Pero ¿eso implica entonces que la distancia recorrida fue 0? ¿Cierto que no? No, profe, Entonces, porque esa es la gran diferencia. Exacto, la distancia recorrida sería 2 veces la distancia que hay entre su casa y la universidad. Una vez la recorrieron así, otra vez la recorrieron así. Entonces hay una diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Desplazamiento es la resta del vector, inicial y final, ¿listo? Puede ser 0, pero la distancia es sumar las distancias que recorrimos. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, tenemos que esta es la velocidad, pero uno tiene que decir cuánto tiempo se demoró en recorrer en hacer este desplazamiento. Entonces uno aquí tiene que dividir entre el tiempo final y el tiempo inicial. ¿Listo?
Y a esto se le llama velocidad promedio. Piensen, por ejemplo, que ustedes, de nuevo, ahorita no, se supone que estamos en cuarentena, entonces se van de paseo. Se van a Melgar. Entonces, van a medir todo respecto a su casa. Respecto a su casa, ¿cuánto sería la posición inicial cuando van a salir? 0. 0, perfecto. 0. Entonces, este valdría 0 en ese ejemplo. Melgar está más o menos a 100 kilómetros de Bogotá, más o menos a 100 kilómetros. ¿Sí? Sí, Sí. más o menos a 100 kilómetros. Entonces, cuando ustedes llegan a Melgar, olvidémonos del punto específico, el kilómetro 100 específicamente. Esta coordenada respecto a su casa sería 100 kilómetros. El tiempo inicial también se mide desde que ustedes arrancan el reloj. Entonces se supone que lo arrancan cuando arranca el paseo. Entonces, ¿cuánto vale este tiempo inicial? 0, ¿cierto? Ahí comenzamos a tomar el tiempo. Entonces esto también vale 0. Y este sería el tiempo final, lo que se demoraron en llegar. Entonces piensen lo siguiente. Si ustedes fueran a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto se demoran en recorrer 100 kilómetros? 1 hora. 1 hora, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí 100 kilómetros, aquí tendríamos 1 hora y eso nos daría 100 kilómetros por hora. Pero pues nosotros sabemos que eso es mentira, solamente saliendo por Suacha uno coge un montón de trancón y Eso ya se demora 3 horas. uno se puede demorar 3 horas, 4 horas, o sea, eso varía mucho, ¿cierto? Entonces ese tiempo Sí, señor. acá pues va a ser diferente. Entonces digamos que al final a ustedes les da que la velocidad promedio para ir de paseo les dio 50 kilómetros por hora, les fue muy bien y se demoraron 2 horas nomás. ¿Eso quiere decir que ustedes siempre tuvieron 50 kilómetros por hora en la marca de su carro? No. 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 Eso lo que quiere decir simplemente es que algunas veces estuvo por encima, algunas veces estuvo por debajo y en promedio les dio 50 kilómetros por hora. ¿Está bien? Entonces la velocidad promedio no es la velocidad que se tuvo siempre en cada instante de tiempo. Necesariamente, puede ser que sí, pero no es necesariamente eso la verdad. La velocidad promedio, pues simplemente es un estimativo de si yo en vez de andar moviendo mi velocidad así, me hubiera ido a velocidad constante, ¿cuánto debería ser esa velocidad? Eso es lo que me indica. Entonces un promedio siempre tiene valores por encima y siempre tiene valores por debajo, ¿no? Por eso era raro ahorita que en la cuarentena en algunos municipios hubo unas cosas raras que le subieron los servicios a las personas y les decían que eso era por promedio. Pero no tiene sentido. Si yo saco el promedio de algo, a mí no me debe subir. De hecho, me debe bajar un poco. Porque precisamente un promedio indica que yo tengo valores por encima y tengo valores por debajo. ¿Verdad? Entonces ahí hay cosas raras. Pero bueno. Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen un promedio de velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿eso implica que siempre fueron a 100 kilómetros por hora? No. 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 Quiere decir que violaron la ley no solamente por ir a 100 kilómetros por Algo hora, cerca. sino que estuvieron por encima. Puede ser que hayan estado a 102 kilómetros por hora la mitad del tiempo y a 98 kilómetros por hora la otra mitad del tiempo, y eso les da 100, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo. Pero entonces recuerden siempre que hablamos de promedio, quiere decir más bien como cuál sería esa velocidad constante que tendríamos que haber tenido si no hubiéramos tenido fluctuaciones, ¿sí? Ustedes tuvieron que parar en algún momento a hacer chichi, y bueno, lo que sea, eso siempre pasa, a tanquear, lo que sea, entonces esa velocidad promedio simplemente elimina como esas fluctuaciones. Si uno ya quiere estudiar las fluctuaciones, pues es otra cosa. Uno, por ejemplo, hay unos mecanismos que se utilizan en los transportes de carga para medir precisamente su velocidad. Y ustedes no sé si han visto, pero muchas veces las tractomulas, no en los descensos les toca ir lento precisamente porque si cogen demasiada velocidad después no pueden frenar. Y como el freno está aplicado a la tractomula, no a la carga, pues el tipo puede frenar en seco, pero la carga se le viene derecho. Entonces por eso es que uno nunca debe atravesársele a un camión grande, porque los camiones grandes no pueden simplemente frenar en seco como un carro chiquito, que también está mal, porque el carro también puede deslizarse o algo así. Ellos no pueden frenar en seco. Entonces ustedes han visto que muchas veces en los trancones, por ejemplo, las tractomulas van como lento respecto a los carros. Los carros aceleran hasta que llegan y los frenan los de adelante y luego queda un huequito y aceleran, no sé qué. En cambio, la tractomula siempre va como a velocidad constante. ¿Ustedes por qué creen que la tractomula trata de ir un poco más lento, pero siempre como a velocidad constante? ¿Qué ventaja tendrá eso? Evitar la inercia al frenar. Evitar el frenado en seco es una, que es muy importante. ¿Y saben cuál es la otra? La eficiencia en gasto de combustible.
Cuando ustedes frenan y aceleran, gastan muchísimo más combustible que cuando van a velocidad constante. Entonces eso también ayuda a que ellos gasten menos combustible, ¿sí? Entonces, tener la velocidad constante ayuda más. Si alguno de ustedes maneja y es previsivo y todas esas cosas, se debe haber dado cuenta que cuando uno va de paseo y más o menos va a velocidad constante, gasta mucha menos gasolina que cuando uno está en un trancón todo el tiempo en Bogotá. No sé si lo han observado o lo han visto que su papá se pone bravo por el trancón. No solo es por el trancón, es porque está gastando más dinero. Entonces eso tiene que ver, y es bastante, o sea, puede ser 2 veces o 3 veces más, ¿sí? Es bastante la diferencia. Entonces, bueno, eso tiene que ver con energía, eso lo veremos en la parte de potencia. Ok, entonces esta es la velocidad promedio. ¿Y alguien sabe yo cómo hago entonces para calcular la velocidad instantánea entonces? Porque recordemos que la velocidad promedio es, me olvido que yo tengo fluctuaciones, asumo que es una velocidad constante. Pero si yo quiero tener estos valores de fluctuaciones, ¿cómo haríamos? Sería la derivada, ¿no? Es la derivada, claro. ¿Y por qué? Entonces recordemos que habíamos dicho que la velocidad promedio, la velocidad, digamos, se define así, xf menos xi sobre tf menos ti. ¿Listo? Entonces, si yo hago que esta separación entre estos tiempos sea cada vez más chiquita, o sea, no la tomo desde que arranqué el paseo hasta el final, sino cada vez espacios más y más pequeños, pues estos desplazamientos son también cada vez más y más pequeños. Y si yo hago que este límite de esto tienda a 0, pues esto también se vuelve muy chiquito. Y entonces al final tenemos es una cosa más bien escrita como delta x sobre delta t, y al final estamos haciendo que este delta t tienda a 0. Y cuando uno hace que esto tienda a 0, esto se les vuelve una derivada. ¿Se acuerdan de la derivada? La derivada era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, y h tendía a 0. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Haciendo que lo de abajo tienda a 0 y entonces lo de arriba también se vuelve muy chiquito. Y al final la velocidad instantánea se define como la derivada. Pero si yo quiero calcular la derivada, pues tengo que tener la función. Entonces a mí me tienen que decir, no, la posición en función del tiempo es 3 por el tiempo más 2, digamos. Entonces, ¿pueden ustedes sacar de ahí la velocidad instantánea? Sí. ¿Cuánto les daría la velocidad instantánea en este problema? 5. 3. Sí. 3, ¿cierto? La derivada de este número 2 nos da 0 y la derivada de esto respecto al tiempo nos da 3. ¿Sí o no? 3 Sí. metros por segundo. Y miren, como aquí les dio 3 metros por segundo y no depende del tiempo, quiere decir que es constante. O sea que en este problema la velocidad instantánea es la misma velocidad promedio, porque no depende del tiempo. Pero si yo les hubiera dicho a ustedes que la posición depende como 3 por t al cuadrado más 2, ¿cuánto es la velocidad instantánea? 6. ¿T? 6t. La velocidad instantánea es 6t. Y eso implica que sí depende del tiempo. Entonces, en este caso, la velocidad instantánea va a ser diferente a la velocidad promedio. Bueno, entonces, recapitulemos. Posición, velocidad son vectores. Vamos a hablar solamente de la coordenada en el eje X de esos vectores. ¿Cómo se calcula la velocidad? Desplazamiento sobre tiempo total. ¿Bien? Eso se llama velocidad promedio, y si queremos la instantánea, lo que tenemos que hacer es derivar. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es la rapidez? Ahora, para ustedes, ¿qué es la rapidez? Es una magnitud de escalar. Es la magnitud escalar. Simplemente, digamos, como vectores, sería la norma de la velocidad, o sea, cuánto mide el vector velocidad. Obviamente va a depender, va a ser diferente si el vector velocidad es instantáneo o es promedio. Y en nuestro caso, sería el valor absoluto de la velocidad en el eje X. ¿Listo? La rapidez es la norma. Nosotros en nuestro lenguaje tendemos a llamarle a la rapidez, tendemos a llamarle también velocidad, y nos equivocamos un poco. Cuando uno lee los libros en inglés, uno traduce... ¿Cómo traducen ustedes speed? ¿Como rapidez? Velocidad, yo diría. Como algunos lo traducimos como velocidad, algunos lo traducimos como rapidez, realmente se debe traducir como rapidez. Y entonces en los libros, cuando uno lee speed, se están refiriendo a la rapidez, cuando uno lee velocity, se refieren pues a la velocidad, y son diferentes. Entonces,
¿La rapidez es un vector o es un número? Es un número. Es un número. A los números se les dice en matemáticas, se les llama escalares. Entonces, la rapidez es un escalar, además siempre es positivo. Entonces, ahí viene un poco eso del sentido. A veces a uno le decía, no, que es que la rapidez de un cuerpo es 3 metros por segundo en sentido sur-norte, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, para tratarle de dar a uno la velocidad, porque la velocidad entonces va a tener esto que es su magnitud, o sea, su rapidez, y además la velocidad tiene que tener una dirección, ¿sí? Entonces uno puede decir la rapidez y la dirección y con eso obtiene la velocidad. Pero si a ustedes yo les digo, no, un carro se está moviendo a 100 kilómetros por hora, ¿les di la velocidad o les di la rapidez? La velocidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos? Ah, no. Sí, profe. Les di fue la rapidez porque no les dije la dirección, les dije solo la magnitud. Entonces recuerden, les digo, un carro se está moviendo a 100 kilómetros por hora. ¿Eso qué es? ¿Rapidez o velocidad? Rapidez. 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 ¿Listo? Porque no les dije hacia dónde. Ahora les digo, un carro se está moviendo a 100 kilómetros por hora hacia el norte. ¿Qué les di? Velocidad. La velocidad, ¿qué es? La rapidez y la dirección. Velocidad. Ajá. Entonces, ¿tienen claro eso o alguien tiene alguna duda ahí todavía? Claro, profe. ¿Todo claro? No olviden que pueden preguntar en cualquier momento. No les dé pena. Tranquilos. Es muy importante que pregunten. Más importante que estar perdidos. Bueno, y entonces ya sabemos la velocidad instantánea. La rapidez instantánea pues sería la norma de la velocidad instantánea. Y finalmente, cuando tengamos partículas con velocidad constante, lo que eso quiere decir, ya lo vimos, velocidad constante quiere decir que el vector velocidad no cambia. O sea, que si yo lo derivara respecto al tiempo, eso me tendría que dar cero, ¿sí? En nuestro caso, en una dimensión, lo que quiere decir es que no cambia ni la dirección ni la magnitud, porque recuerden que el vector de velocidad, pues es un vector, y de cuántas maneras pueden ustedes cambiar un vector. Recordemos que un vector tiene magnitud y dirección. Magnitud y dirección. Entonces hay dos formas de cambiar un vector. Una, cambiando la magnitud. Otra, cambiando la dirección. O cambiándola las dos al tiempo. Entonces vamos a ver que hay casos en donde si uno cambia la magnitud, pero no cambia la dirección. ¿Qué se les ocurre de eso, por ejemplo? ¿Cómo podríamos hacer para cambiar la magnitud, pero no cambiar la dirección? ¿Qué se les ocurre? Escalando el vector. Escalando el vector. Muy bien, muy matemática, muy formal. Excelente. Escalando el vector, multiplicándolo por 2 o algo así. Entonces, en un carro, imaginémonos ahora el ejemplo en un carro. Si vamos en un carro, ¿yo cómo hago para cambiar la magnitud de la velocidad, pero no cambiar la dirección? ¿Qué debo hacer? Reduce la velocidad. ¿Cómo? Reduce o aumenta la velocidad. O sea, acelero, ¿cierto? Exacto. Entonces, sigo hacia el frente, por ejemplo, pensemos que seguimos en línea recta hacia el frente, sigo hacia el frente y simplemente acelero. Eso aumenta la magnitud de la velocidad, pero no cambia la dirección. O freno. Entonces eso, disminuye la magnitud de la velocidad, pero no cambia la dirección. Esa es una manera de cambiar la magnitud y no cambiar la dirección. Ahora les pregunto lo otro. ¿Cómo haríamos para mantener constante la magnitud y cambiar la dirección? ¿Qué significa eso en un carro? Girar. Girar. Muy bien. Ya el Entonces, si yo me meto en timón. una glorieta, yo me meto en una glorieta y soy todo novato y quedo atrapado en la glorieta, ya nunca más puedo volver a salir, ¿sí? Entonces, si yo me meto en una glorieta y mantengo la misma magnitud de la velocidad, ¿está cambiando el vector de velocidad, sí o no? El vector sí. Entonces yo tengo que, digamos, esta es mi glorieta,
Y el vector de velocidad, pues en este punto siempre es tangente, entonces va haciendo esto. Entonces, si ven que la velocidad va cambiando de dirección, pero no de magnitud. Entonces, cuando hablemos de movimiento circular, ustedes se van a dar cuenta que esa es otra manera en la que uno acelera cosas. Uno tiene la idea en la cabeza de que acelerar algo es cambiar la magnitud. Pero cuando hablamos de vectores de velocidad, acelerarlos implica que también puede cambiar la dirección sin cambiar la magnitud. Entonces, cada vez que uno hace una curva, cada vez que uno gira, ahí está cambiando la dirección y no necesaria la magnitud. Puede ser también que cambien varias, ¿no? Normalmente uno debería, cuando entra a una curva, frenar un poco y además gira, entonces está cambiando la magnitud y la dirección, ¿cierto? Entonces, esos son los ejemplos. Por ejemplo, la luz se desvía con la gravedad. La luz se desvía. La Tierra no tiene suficiente gravedad como para que veamos ese efecto, pero si ustedes, por ejemplo, el Sol sí tiene suficiente gravedad para ver ese ejemplo sobre estrellas lejanas. Entonces, por ejemplo, con el Sol pasa una cosa interesante. Imagínense que este es el Sol, y entonces por acá, muy, muy lejos, antes de caer en la trampa. Por acá, muy lejos, está una estrella lejana. Entonces, cuando la Tierra está por esta zona, bueno, pongámosla, digamos, está orbitando alrededor del Sol, cuando está por acá, puede ser que un rayo de luz que venga de esto, bueno, vamos a hacerlo un poquito diferente, espérense, lo borro, ojalá no se va a morir. Entonces vamos a poner aquí a la estrella esa, entonces hay un rayo de luz que viene de la estrella que seguiría así derecho, pero por la gravedad del Sol, entonces este rayo de luz se va a voltear un poquito. Entonces si nosotros estamos en nuestra órbita por acá, veríamos la posición aparente de la estrella aquí, ¿sí? Porque nosotros lo vemos como directamente proyectado a la línea recta que nos llegó. Y después cuando la Tierra dé la vuelta, entonces se va a dar cuenta, aquí las puse muy cerca, pero la estrella está supremamente lejos, por allá muy, muy lejos. Entonces cuando estemos al otro lado del Sol, allá hemos dado medio año, vamos a ver la verdadera posición de la estrella. Entonces primero la hemos visto por acá, la proyección de esta línea, y luego la vemos por acá. Eso está muy exagerado, ¿no? Muy, muy exagerado. Entonces, teniendo en cuenta esta diferencia, uno puede calcular varias cosas. Eso fue lo que predijo Einstein con la relatividad general. Y entonces se puede ver si el Sol y si la teoría funciona y no sé qué. Entonces, al final se descubre que los rayos de la luz se curvan en los campos gravitatorios, pero la velocidad de la luz es una constante. Entonces, hablemoslo bien, la rapidez de la luz es una constante. Entonces, ¿qué cambió? Si la rapidez es la misma, ¿qué fue lo que cambió en esa velocidad de la luz? ¿La rapidez o la dirección? La dirección. La dirección. Entonces, cuando cambia un vector de velocidad, hay aceleración y eso quiere decir que el Sol ejerció una fuerza sobre la luz. Y esta fuerza existe y cuando uno llega a un agujero negro, esa fuerza gravitatoria es tan fuerte, tan potente, que la luz ya ni siquiera puede salir. Entonces los agujeros negros son sitios en donde ya la luz que entra no puede volver a salir. Es tan fuerte la aceleración, la fuerza gravitatoria en esas zonas, que ni siquiera la luz se puede vencer porque la luz también se tuerce con respecto a la gravedad. ¿Bien? Entonces, siempre que tengamos un vector velocidad que por mucho que mida lo mismo, gire un poquito, ahí tenemos aceleración, porque cambió su dirección. Y ese es el papel pues de la aceleración. Entonces ya lo hemos dicho bastante, la aceleración entonces es cambiar la velocidad, ¿cierto? Entonces uno puede tener la aceleración, la definición de aceleración, entonces es un vector, obviamente aquí vamos a hablar de aceleración solamente a lo largo del eje X, y sería el cambio de velocidad respecto al cambio del tiempo. Siempre que pongamos esos deltas estamos diciendo cambio, o sea, b final menos b inicial, sobre t final menos t inicial. Y aquí pues también estamos hablando de aceleraciones promedio, o también tenemos poder aceleraciones instantáneas. ¿Cómo sacarían ustedes una aceleración instantánea? ¿No es la segunda derivada? La segunda derivada de la posición o la primera derivada de la velocidad, ¿cierto? Entonces, la aceleración instantánea sería la primera derivada de la velocidad, o como la velocidad es la derivada de la posición, entonces sería la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Cualquiera de las dos. Entonces, con eso tenemos aceleración promedio o aceleración instantánea. Ahora bien, todo esto es muy bonito, porque todo esto, digamos, ya se vuelve formal, entonces ya tenemos las derivadas, las restas, todo ese tipo de cosas,
Pero pues esto hay que ponerlo ya en la práctica y tratar de que ustedes lo vean de otra manera. Entonces, recuerden, devuélvanse un momento, cierren sus ojos y vuelvan al pasado. Recuerden que era una derivada en una gráfica. Si ustedes tienen una gráfica de algo en función del tiempo, digamos, vamos a hacerlo acá. Si ustedes tienen, por ejemplo, acá tenemos nuestros dos ejes, este es el tiempo, esto es X. Miren que solamente estoy graficando una componente, esto es movimiento en una dimensión. No tengo X, Y y Z, sino solo X. Entonces tenemos X en función del tiempo. Yo les digo a ustedes que la posición de una partícula, por ejemplo, es así. Empecemos con un ejemplo sencillo. ¿Qué es la velocidad ahí? O sea, recordemos, la velocidad es la derivada, pero ¿qué significa la derivada aquí en esta figura? En una figura, en una recta, ¿qué es la derivada? ¿Cuál es La pendiente, ¿La qué? que yo me acordé era como la pendiente de la La recta pendiente. tangente. Perfecto, la pendiente. Entonces ustedes si miran esto, y yo les pido a ustedes que de esa figura, sin ponerle valores específicos, por ahora simplemente es cuantitativo, que de esa figura me saquen la velocidad en función del tiempo. ¿Ustedes cómo graficarían la velocidad en función del tiempo? De esa figura. Constante. ¿Cómo? Constante. Perfecto, o sea, miren, es la pendiente, ustedes mismos dijeron que es la pendiente, ¿cierto? Entonces yo llego acá y miro, y esa pendiente está cambiando, en una línea recta la pendiente cambia, No, señor. ¿no? ¿Cierto? Entonces, la gráfica es una línea constante horizontal, pero ¿qué signo tiene esa constante? ¿Es positiva o es negativa? Positiva. ¿Están todos de acuerdo? ¿Es positiva? Profe, qué pena, ¿puede repetir? Estamos sacando entonces la velocidad en función del tiempo. Entonces ya dijimos que la velocidad es la derivada de la posición, o sea, la pendiente de la curva. Entonces mi pregunta es si esa pendiente está cambiando en el tiempo, si es siempre constante. Para esa línea verde, No, si es positiva. Sí. es positiva y es constante. Entonces en este punto es positiva y es constante, en este punto es positiva y es constante. La derivada siempre va a ser positiva y constante en cada uno de los puntos, es la misma. Entonces la voy a graficar acá y sería de esta forma. Entonces miren que ustedes simplemente viendo una figura pueden deducir otras cosas. Y si yo les digo a ustedes que por favor, y lo voy a hacer aquí más chiquitico, me digan cómo será la gráfica de la aceleración en función del tiempo, ¿ustedes qué dirían? Para esa línea de Y la Es velocidad no exponencial. varía y la aceleración es cero. Sería cero, ¿no? cero, ¿cierto? Porque la pendiente de una línea horizontal es cero, porque la derivada es cero, pero también porque ustedes, bueno, miren la velocidad, ahí les dice, la velocidad no está cambiando. Si la velocidad no está cambiando es porque no hay aceleración, entonces lo pintaríamos así, ¿ok? Entonces hagamos otro ejemplo, vamos a hacerlo con línea roja. Ahora les voy a decir, esta es la línea roja, esta es la posición en función del tiempo. ¿Cómo sería la velocidad? ¿Cómo sería la gráfica roja que yo debería hacer en la velocidad en función del tiempo, para esa línea de posición en función del tiempo roja? Negativa. Sería negativo, sí. Listo, la pendiente es negativa. ¿Y la pendiente está cambiando o es la misma siempre? Constante. Pues es la misma. O bueno, se supone en el dibujo. Sí, es una línea, yo sé que la hice medio torcida, pero es una línea recta, entonces es negativa, entonces digamos que la vamos a poner por acá. ¿Y la aceleración cómo sería? Nula también. Nula también, porque no está cambiando. ¿Bien? Entonces, si ven que si ustedes yo solamente les diera la gráfica de aceleración y les dijera que es nula, ustedes podrían saber inmediatamente haciendo la integral, que es el proceso inverso. O bueno, analizándolo ahí directamente, ustedes podrían devolverse y saber cuál de las dos es, la verde o la roja. Si solamente tuvieran la última gráfica, la aceleración en función del tiempo. Yo creería que sí. Sí. Sí.
¿sí? Porque yo no podría. Si a mí me dicen que la aceleración en función del tiempo es cero y no me dan más información, yo no puedo distinguir cuál de todas esas líneas verde o roja son. Yo sé que es una línea horizontal, eso sí estamos de acuerdo. Tendría que ser una línea horizontal. Perfecto. Pero no sabemos cuál valor. Ustedes están viendo en este momento el cálculo integral, ¿cierto? Sí, señor. La mayoría. Sí, señor. Para los que lo están viendo, ¿se acuerdan que cuando ustedes calculan una integral, porque nos estamos devolviendo, estamos integrando, cuando se calcula una integral le queda por ahí una constante, un más c? Sí, Exacto. sí. Si no nos dan ese c, si no nos dan otra información, nosotros no podemos saber cuál de esas líneas es. ¿Listo? Esa c es importante, que uno no lo crea. Bueno, y ahora sí les voy a poner algo de reto. Yo les voy a graficar la velocidad en función del tiempo y ustedes me van a decir cómo sería la curva de posición y cómo sería la curva de aceleración, ¿sí? Curva de posición arriba, curva de aceleración abajo. Entonces, miren, les voy a graficar una velocidad fácil. Ay, perdón, caí en la trampa. Entonces ahí va, miren. Esta es la curva de velocidad en función del tiempo. Entonces voy a parar para ir a traer agua. Mientras ustedes lo piensan, hagan ustedes cómo sería la curva de posición en función del tiempo y de aceleración en función del tiempo. Si quieren, hagan primero la aceleración, como quieran, la que quieran. Y ahorita venimos y comparamos. ¿Listo? Un minutito. ¿De la amarilla? De la amarilla, sí, señor.
¿Cómo les fue? ¿Cómo sería la de la aceleración? Profe, gráficamente, en el desplazamiento se vería en la gráfica una línea curva. Ajá, muy bien. Una cuadrática, sí. Muy bien. Y en la de la aceleración, una línea recta. O sea, Entonces, horizontalmente, porque es constante. perfecto, muy bien. O sea, miren, para la aceleración, aquí tendríamos que la pendiente de esta curva, ¿sí? Es la misma en todo lado y es positiva. Recordemos que la aceleración es la derivada, o sea, la pendiente. Y entonces la aceleración sería una recta así horizontal. La voy a hacer amarilla para que coincida, así horizontal. Entonces eso sería la aceleración constante. Eso se llama movimiento uniformemente acelerado. Y recordemos que la velocidad, esta velocidad, esa velocidad es la derivada de la posición. Entonces lo que esto nos está diciendo, esta curva amarilla nos está diciendo es que la derivada va aumentando, es positiva y va aumentando. Entonces recordemos que cuando una derivada de algo es positiva quiere decir que la función crece, ¿cierto? Es creciente. Entonces miren que la derivada empieza en 0 acá, arranca en 0, entonces aquí voy a suponer también que la posición inicial es cualquiera, digamos en este punto. Entonces arranca en 0 y va aumentando la derivada. Miren que en cada uno de estos puntos la derivada es cada vez más grande, ¿sí lo ven? Que corresponde precisamente a lo que observamos en esta curva, que la derivada es cada vez más grande. Entonces, la posición en función del tiempo sería una curva que sería positiva en esa dirección, porque la pendiente va aumentando en cada punto. Si yo ahora tengo una velocidad que decrece, entonces tendría una curva al revés. Entonces observen que sin tener valores exactos, uno puede moverse entre estos diagramas analizando las pendientes. Es básicamente eso, analizando las pendientes, o sea, la interpretación geométrica de las derivadas. Entonces eso también es importante. Bien, entonces, ¿alguien tiene alguna duda acá? Antes de seguir, ¿tienen alguna duda? No, señor. No, profe. Listo. Estoy pausando aquí una cosa. ¿Seguros, no, chicos? Pregunten tranquilos. Tampoco los quiero presionar a que si no tienen dudas, pues que se inventen cualquier cosa. Aunque pueden preguntar, así se ha inventado, no importa. Bueno, entonces, esperen, les comparto otra vez la pantalla porque estaba quitando aquí un programita que me estaba comiendo la CPU. ¿Listos? Vamos entonces a dejar esto así. Y esa fue nuestra introducción, ¿sí lo ven? Entonces ya básicamente vimos todo el capítulo. Es un recorderis. Acuérdense lo que habíamos dicho en las primeras clases sobre la repetición, repetición, repetición. Entonces, acabamos de hacer una repetición de estas cosas y vamos a volverlas a ver, pero ahora con mucho más detalle. ¿Bien? Entonces, ¿qué tipos de movimientos existen en la cinemática? Entonces, primero, ¿qué es la cinemática? Es el estudio del movimiento de los objetos. ¿Cómo los puedo describir el movimiento? Que básicamente es su posición, su velocidad y su aceleración. Eso es cuando estamos hablando de movimiento traslacional, pero hay varios tipos de movimientos. Por ejemplo, está el traslacional, que es el que estamos viendo ahorita, X, Y, Z, velocidad, aceleración, etc. Pero también tenemos movimientos rotacionales. Una pregunta antes de seguir. ¿Ustedes me escuchan si yo les hablo en este tono? ¿Me escuchan bien si yo les hablo más o menos así, el movimiento rotacional, no sé qué? ¿Me escuchan bien? Sí, Yo señor. lo escucho bien. ¿Sí? Es que creo que les estoy gritando como mucho. Entonces voy a hablar un poquito más pasito. Entonces, bien, el movimiento rotacional es otro movimiento que es, pues, cuando las cosas rotan. Entonces yo puedo tener algo que rote, pero que no se esté moviendo. Entonces yo puedo tener movimiento traslacional, movimiento rotacional, o puedo tener la combinación, ¿cierto?, de los dos. Entonces uno normalmente, pues, digamos, estudia esos movimientos de forma por aparte,
Porque si yo tengo el movimiento translacional y tengo el rotacional, mezclarlos es más sencillo, simplemente es como sumar unos vectores. Por eso los vectores son tan poderosos. En esta aplicación, los vectores se aplican en un montón de cosas. Álgebra lineal, los que están viendo álgebra lineal, que más o menos son todos, prestenle harta atención a esa materia, porque esa materia, digamos, cuando ustedes vean matrices y transformaciones lineales y esas cosas, eso al principio se puede ver aburrido, pero la aplicación de eso es brutal. Por ejemplo, si van a hacer juegos de video y cosas así, para hacer que algo rote, eso es con una matriz, ¿sí? De hecho, cuando uno ve rotaciones aquí en física, utiliza puras matrices. Pero incluso por allá en Machine Learning, los que quieran hacer alguna vez ciencia de datos o algo así, entonces saben, es pura álgebra lineal y entender cómo transformar con matrices un montón de cosas y después transformar y no sé qué y demás. Entonces todo eso tiene muchas aplicaciones. Entonces presten la atención. La formalidad a veces la gente no le gusta, pero es que es necesario para que podamos hablar igual todos y tiene muchas aplicaciones. Entonces tenemos movimiento translacional, rotacional, y también está el movimiento de vibración, por ejemplo, un péndulo, ¿sí? Una masa unida a un resorte, ese tipo de cosas. Esos movimientos vibracionales, aunque son movimientos translacionales realmente, pues uno los separa un poquito porque son un movimiento translacional muy especial, que tiene unas frecuencias de oscilación, un periodo, ¿sí? Un tiempo que se demora en ir y volver. Entonces, digamos que uno los separa un poquito. En las moléculas, por ejemplo, eso es muy importante, porque cuando uno tiene unas moléculas, por ejemplo, la molécula del agua, ¿no? Que es oxígeno y 2 hidrógenos, ¿no? Que ustedes saben que hay una máquina comercial que se llama H2O. Entonces es fregado porque esa es la fórmula del agua, entonces ellos se llamaron agua, pero eso no es agua, ¿no? Eso tiene otras cosas. Entonces, cuando uno tiene una molécula de agua, esa molécula como tal, digamos que esta es la molécula, aquí está el oxígeno y por aquí están los hidrógenos, esa molécula se puede trasladar como tal. Yo no puedo trasladar el oxígeno respecto al hidrógeno porque estaría desarmando la molécula, ¿no? Entonces se puede trasladar, puede rotar o puede vibrar. Entonces estas cosas sí pueden vibrar un poquito así o pueden acercarse un poquito así. Eso tiene un movimiento de vibración pequeño y eso tiene cierta energía. Y cuando uno mete, uno puede, digamos, pasarle ciertas ondas, creo que son microondas, a estas moléculas. Entonces lo que uno hace es que esas moléculas vibren un poquito y cuando las cosas se mueven a nivel molecular, quiere decir que se calentó esa sustancia. Entonces de esa manera es que uno puede calentar cosas. Y por eso es que cuando ustedes meten cosas a un horno microondas, ustedes necesitan que tenga alguna concentración de agua. Por eso una papa que es muy seca por dentro se calienta mucho más difícil, pues que obviamente un vaso de leche o cosas de ese estilo, ¿no? Funciona en eso no produce cáncer ni nada de esas vainas, porque eso lo que hace es que las moléculas de agua vibren, no les está mandando una radiación ionizante, que es la peligrosa, ¿sí? Que esa sí es la que produce cáncer, que ioniza, que quita electrones y cambia las propiedades ahí eléctricas. Y nos está mandando esa radiación, está mandando una radiación que está haciendo que las cosas vibren. Ahora, hay gente que sí se enferma por utilizar mucho el horno de microondas, pero no es por las ondas como tal. Eso realmente también está muy blindado para que no salgan, aunque si no está bien blindado puede pasar que si algunos de ustedes utilizan la red inalámbrica de 2.4 GHz, puede haber interferencia cuando prenden el horno microondas respecto a la red, pero bueno, eso es otra cosa, eso lo verán en electricidad. La idea es que hay mucha gente que de pronto sí cocina, por ejemplo, mucho con el horno, hace hasta la sopa en el horno y cosas en el horno, y eso tiene una destrucción de proteínas que al final hace que la gente no se alimente muy bien. Si, digamos, ustedes comen mucho del horno, probablemente también pueden estar comiendo mucha pizza o cosas así. Entonces, realmente la correlación a que se enfermen no es porque les produjo envenenamiento el horno, sino porque están comiendo muy mal, ¿sí? Y cuando uno come mal se enferma, porque el cuerpo necesita un balance apropiado de nutrientes. Si somos omnívoros, necesitamos una cantidad amplia de nutrientes y pues cuando uno come mal, pues también se va a enfermar por eso. Entonces, no, que fue el horno, no fue el horno, es que uno come mal, entre algunas cosas, ¿no? Entonces tenemos eso y lo que vamos a estudiar acá va a ser el movimiento translacional. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros aquí. Entonces ahora sí vamos a entrar al punto. Esto es una gráfica típica y en el laboratorio que nosotros vamos a hacer en este curso vamos a utilizar algo llamado Tracker. Eso es un programa, ya necesito también que de pronto lo miren, de una vez voy a aprovechar para abrir aquí un navegador y mostrarles dónde lo pueden descargar. Necesito que lo vayan instalando en sus computadores. Tracker, la idea es que ustedes van a grabar el movimiento de algo y con Tracker ustedes llegan y cargan ese video en su computador, abren Tracker, cargan el video en Tracker y le dicen a Tracker, mire, de ese video yo quiero que usted rastree esta cosita que está acá, y le ponen un marcador.
Entonces, hacen play en el video, esa cosita se va moviendo, y si todo sale bien, Tracker les bota a ustedes la gráfica de posición en función de tiempo con muy buena resolución. Ustedes también le tienen que dar como una regla para que él sepa distancias. Y le sale muy, muy bien. Entonces, con Tracker ustedes pueden tener ese tipo de datos. Entonces, vamos acá. Lo de siempre. Tracker. Vamos a ver qué sale si yo le pongo Tracker. Van a salir muchas cosas. Aquí está. Physlets.org Tracker. Tracker Video Analysis and Modeling Tool for Physics Education. Entonces, cuando ustedes vengan acá, necesito que por favor descarguen Linux, si utilizan Linux, Mac, Windows. Quiero por favor que lo descarguen y lo instalen. Entonces, digamos que si le dan aquí, les va a descargar un .exe y lo tienen que instalar para que lo tengan listo. La idea es esta, entonces, como les digo, en Tracker ustedes... ¿Cuándo? ¿Señor? Es que yo no tengo un buen computador por ahí. ¿Hasta cuándo podemos descargar esa cosa? Ah, no, hoy no. Después de clase. O sea, para esta clase no. Pero es bueno que lo descargues después de clase y lo tengas y pruebes que te funciona. Eso no es muy pesado. Todo bien. No. No. Es bien liviano. Entonces, miren, ustedes aquí está la ventanita donde se cargó Tracker. Se cargó el video en Tracker. Y se le dijo, venga, rastree esta esquina. Y cuando uno le dice eso a Tracker y le da play, entonces esto se va moviendo y Tracker le va sacando uno las gráficas de la posición en función del tiempo. Esto es para algo que está rebotando en un resorte, por ejemplo, por eso se ve así. Y como está perdiendo energía, pues va cayendo. Pero es buenísimo porque está midiéndolo todo. Uno puede analizar acá o puede exportar los datos para analizarlo en otro lado. Entonces les pido por favor que lo vayan instalando, porque lo vamos a utilizar para nuestros laboratorios que ya muy pronto vamos a empezar a hacerlos. Para que empecemos a tener prácticas, pero pues van a ser todos virtuales. Entonces ustedes se pueden grabar lanzando, por ejemplo, algo, no una piedra pesada ni nada que rompa el suelo, un borrador, o algo que se vea, que haga contraste, una pelotica, y graban el video con su celular, y luego lo cargan en Tracker y le dicen que rastree la pelotica, y entonces les va a salir el movimiento parabólico más o menos bien, dependiendo de si hay mucho viento o no, que esperemos que no, y así podemos hacer el laboratorio de movimiento en 2 dimensiones. Podemos hacer un péndulo, que Tracker rastree el péndulo. Entonces tenemos movimiento periódico y todo ese tipo de cosas. Esto es lo que vamos a hacer. Se supone pues que ustedes son unos tesos también y en la parte digital y esto les va a funcionar bien, sin problema. Y habrán unos videos de guía para que ustedes sepan cómo hacer las cosas. Entonces Tracker nos da la posición en función del tiempo. Que es más o menos lo que estamos viendo aquí en esta tabla. En esta tabla tenemos la posición en diferentes puntos, punto A, B, C, D, E y F. Tiempo 0, 10, 20, 30, o sea, se están como cada 10 segundos más o menos. Y aquí está la posición del automóvil. 30, 52, 38, Entonces, miren, si solamente viéramos esto, acá, ustedes lo podrían graficar, ¿cierto? Sin mirar nada más, por eso le dice zoom a la presentación, sin mirar nada más, ustedes podrían decir, por ejemplo, que esta partícula se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, utilizando el eje X normal. Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque pasa de positivo a negativo. Perfecto. Entonces, su posición, miren que está disminuyendo, pero siempre se movió hacia la derecha, perdón, siempre se movió hacia la izquierda. No, tiene variaciones, pero al final sí termina a la izquierda. Perfecto. ¿Sí? Digan. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Tranquilos? Listo. Entonces, miren, al final se está moviendo hacia la izquierda porque estamos en menos 37, menos 53, o sea, se está moviendo hacia la izquierda. Cuando yo levanto mi mano izquierda, ¿ustedes me ven a su izquierda o me ven a su derecha? Esta mano. A la derecha. Bueno, sí es la izquierda. Está invertido, ¿cierto? Pues sí, está invertido, sí, profe. Entonces, respecto a ustedes, se movería hacia la izquierda, ¿sí? ¿Estamos bien? Hacia allá. Esa es su izquierda. Sí. Listo. Al final. Pero miren que al inicio su posición en el eje X aumentó. Acá, aumentó. Entonces primero se movió hacia la derecha y luego su posición empezó a disminuir. Entonces empezó a mover hacia la izquierda. Entonces la partícula como que hizo así, chan y chan.
¿Eso quiere decir que la velocidad siempre tuvo el mismo signo o cambió de signo? Cambio de signo. Cambió de signo. Al principio, ¿qué signo tendría? Positivo. Positivo. ¿Y después? Porque hizo así, y después hizo así, después se vuelve negativo el signo de la velocidad. ¿Cómo podrían calcular la velocidad al inicio, la positiva? ¿Cómo lo harían? Calculando el vector, o sea, dibujando y calculando la magnitud del vector. A partir de esos datos, ¿cómo calcularías esa magnitud? ¿Cómo harían? Entonces miren que tenemos acá... Sí, perdón, te interrumpí. Dime. ¿Nadie? Bueno, entonces tenemos estos dos datos. Recordemos que la velocidad, pero en este caso promedio, pues implica x final menos x inicial sobre t final menos t inicial. Entonces este sería nuestro x final, nuestro x inicial, t final y t inicial. Entonces con eso tendríamos la velocidad promedio en ese intervalo, entre 0 y 10. ¿Ustedes creen que podríamos calcular cuánto es la velocidad en 5 segundos a partir de estos datos? Yo creo que sí. Sí, pero también Sería una necesitaría la suposición, distancia ¿no? en 5 segundos. Pero no tenemos la posición, ¿sí o no? Por eso, le faltaría el de los 5 segundos. Exacto. Entonces, como no la tenemos, no podríamos calcularlo. Lo único que tenemos es esta estimación y ya, no tenemos nada más. Ahora, ¿ustedes creerían o ustedes dirían que de estos datos la velocidad es en magnitud? ¿La rapidez siempre es la misma? Dentro de esos tiempos, No, ¿cierto? Porque, bueno, primero que todo porque sabemos que primero es negativa, luego es positiva, o sea que en algún momento se volvió cero. Cuando se devuelve ese punto, tiene que ser cero. Entonces la velocidad no es constante ni en magnitud ni en dirección. Pero ya llega un momento en que uno mirando solo los datos, pues como que no puede hacer mucho más. Entonces es bueno hacer la figura. Y cuando hacemos la figura, esto es lo que se obtiene. Obviamente la figura solamente serían los puntos A, B, C, D y F. Imagínense que ustedes cerraron los ojos y los abrieron en A, los cerraron y los abrieron en B, los cerraron y los abrieron en C. Sí, eso fue lo que hicieron, tomaron fotos. Entonces solamente tienen esos datos, pero la curva real sería esa parábola bueno, esa parábola no, esa curva que ven ahí, bueno, no sé, la café, la curva café, ¿ok? Esa es la verdadera. Entonces si ustedes tienen esa curva, ¿será que ustedes pueden calcular velocidades instantáneas, por ejemplo? Si ustedes solamente tienen esos datos A, B, C y D y no sé qué, ¿será que es posible calcular las velocidades instantáneas? no creo. No es posible, porque esa requiere derivadas, ¿cierto? Y las derivadas requieren tiempos que tienden a cero, y esos tiempos no los tenemos. Aquí me quedé sin la presentación. Entonces eso es lo primero, no tenemos cómo calcular esas derivadas. Entonces no se puede hacer eso. ¿Listo? Ya les comparto la pantalla otra vez. Voy a quitar mi imagen. Me está fregando el internet. Listo. Entonces tenemos que de los datos A, B, C y D no podemos calcular velocidades instantáneas. Pero ya viendo esta gráfica ya es más fácil entender qué pasó. Entonces miren que al inicio la posición aumentó, o sea, se movió hacia la derecha. La posición aumentó. Luego llegó un momento en que la velocidad se volvió cero. ¿Cómo creen ustedes que yo sé que en B la velocidad se volvió cero? ¿Por qué creen que yo digo eso? Porque paró un momento. ¿Y cómo sabemos que paró? En el pico, para luego bajar, para cambiar de dirección. Exacto. Estamos en el pico. ¿Se acuerdan que en el pico la pendiente ahí cuánto vale? 0, es nula. Exacto, porque se acuerdan que cuando queríamos calcular los máximos y mínimos de una función, lo que hacíamos era derivar eso, igualarlo a 0. Sí, sí, señor. Entonces, si ustedes tienen que la velocidad vale 0, esto lo que quiere decir es que la derivada de la posición respecto al tiempo vale 0.
O sea que estamos en un máximo o en un mínimo, tenemos que la velocidad vale 0. ¿Sí? Entonces eso es lo mismo, exactamente la misma interpretación, muy bien. Entonces yo sé que aquí la velocidad vale 0. Luego la partícula empieza a disminuir su posición en el eje X. Si ven que esta posición empieza a disminuir, ¿no? A disminuir, a disminuir, a disminuir. Empieza a disminuir esa posición. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y después, ya, después de que ya ha disminuido la posición lo suficiente, llega un momento acá, en D, en donde cruza el origen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vale 0? ¿La posición o la velocidad? Miren que aquí está cortando con 0. ¿Qué es lo que vale 0 en el punto D? Posición. La posición. La posición. ¿Y la velocidad vale 0 en el punto D? No, señor. No. No, ¿cierto? Se está fregando un montón. La velocidad no vale 0. Miren que aquí hay una derivada, una pendiente, y esto les está demostrando a ustedes que no vale 0. Entonces hay que tener mucho cuidado con pensar que cuando cruce por 0, pues la velocidad también tiene que valer 0. Eso no es cierto. Luego llegamos por aquí hasta el punto F. Y una pregunta, viendo esto, ¿ustedes creen que la velocidad es constante o no es constante? No. No, ¿cierto? Y si la velocidad no es constante, ¿quiere decir eso que sí hay o que no hay aceleración? Que hay aceleración. Hay aceleración. Hay aceleración, muy bien, porque la velocidad está cambiando. Entonces, bueno, listo. Eso es empezar en la tabla, que es como lo más difícil para nosotros como humanos analizar tablas. Luego hacemos la gráfica, que es más fácil. Y pues ya viendo el carrito, que sería como lo más natural. Entonces miren que esta curva nos dice que el carrito arranca en la posición 30, acá. Entonces arranca aquí en 30, ¿sí lo ven? Luego dice que aumentó hasta 50 en el tiempo t igual 10, entonces él aumentó su posición hasta 50 metros en t igual 10, y miren que no lo hizo de una forma uniforme, pero como no tenemos más datos nos toca hacer un promedio. Y luego acá empieza a disminuir, entonces el punto C quiere decir que disminuyó su posición a 40, entonces por eso lo ponen acá. Luego siguió disminuyendo hasta 0, entonces lo ponemos acá, o sea que este es nuestro origen, ¿no? Por eso estamos viendo todo respecto a este origen. Luego disminuyó hasta casi menos 40, por acá. Y luego ya se estabilizó en F en algo alrededor de menos 50 y algo, por acá. ¿Ok? Entonces básicamente es un carro que iba hacia adelante, se dio cuenta que iba contra vía y echó pues para atrás. O lo que sea. No sé, me lo estoy inventando. Entonces uno puede sacar un montón de información dependiendo de dónde está. ¿Ustedes creen que podrían entonces a partir de esta curva de X en función del tiempo sacar la velocidad en función del tiempo? ¿O creen que no se puede? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, profe. ¿No se puede? No se puede sacar. Yo creo que no. De forma exacta no se puede sacar, pero en los puntos podríamos hacerlo. Entonces podríamos tratar de sacar un estimado en los puntos A, B y C, ¿sí? Pero la pregunta es entonces, miren, cuando vamos a sacar la primera velocidad necesitamos utilizar la resta, ¿no? Entre 52 y 30 y entre 10 y 0. Esto nos da un valor de velocidad. Ese valor de velocidad, ¿en dónde lo ponemos? En el punto A, en el punto B, en la mitad, porque es un solo punto, o sea, no sabemos a dónde asociarlo. ¿Dónde lo pondrían ustedes? El punto que más se acerque a la curva. En el punto que más se acerque a la curva. Entonces, miren, aquí les están mostrando, le hice un zoom, aunque esa resolución está un poco maluca. Aquí les están mostrando, vamos a ver si puedo quitar todo, listo. Aquí les están mostrando qué significa hacer delta X sobre delta T. Entonces, como yo no tengo estos datos completos de la curva, todos estos datos no los tengo, sino si yo solamente tengo los datos en A y en B, yo calculo mi velocidad promedio, sabemos que es promedio, como delta X sobre delta T. Si ustedes miran allá, delta X es esta parte vertical, delta T es esta parte horizontal, y recordemos que eso es la pendiente, ¿no? Pendiente, acuérdense que era parte vertical dividido entre parte horizontal.
Entonces miren que lo que estamos haciendo es aproximar el movimiento del cuerpo por esta línea recta. O sea, como no tenemos más datos, estamos asumiendo que esto se movió en línea recta. Y esa pendiente pues nos va a dar la velocidad promedio. Entonces miren que si yo traslado esa línea recta roja que dibujé ahí sobre la curva, más o menos, si yo me parara por acá, por ejemplo, aquí la pendiente es nula. Vamos a hacerlo con otro color. Aquí la pendiente es nula, ¿sí o no? Por acá la pendiente, aquí es como así, y por acá es como así, y por acá es como así. Entonces hay muchos sitios donde lo podríamos ubicar. ¿Dónde lo pondrían ustedes más o menos? ¿Cuál sería el punto que tiene como la misma pendiente que tiene esta línea recta? Esa es la pregunta. ¿Será que es este punto por acá, este punto por acá, este? ¿Cuál creen? Es casi como en la mitad, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí, eso no tiene nada que ver con lo de tangente o algo así. Exacto, es la tangente. Es que todo esto es importante. Entonces, recordemos que la pendiente nos indica el grado de inclinación. Pero ustedes se acuerdan que cuando uno deriva, ¿se acuerdan que cuando ustedes derivaban allá en su curso de derivación, lo que estaban sacando era la pendiente de la recta tangente? Sí, señor. Exacto. Entonces miren que aquí lo que estamos buscando es la pendiente de la recta tangente. Entonces, cuando ustedes tengan posición en función del tiempo, en esa curva lo que ustedes están buscando son pendientes de la recta tangente. La recta tangente es la que la toca en un solo puntico, ¿sí? Le da un besito así y ya no más. Entonces, la toca en un solo puntico y esas pendientes son las velocidades. Entonces, voy a borrar aquí un par de cosas, voy a borrar todo esto. Cuando ustedes calculan la velocidad sacando simplemente delta x sobre delta t, están calculando la pendiente de la recta tangente, como si esto fuera pues un movimiento, digamos, a velocidad constante en esta zona. Entonces, más o menos eso nos daría como este puntico. Eso es como representativo. Entonces, a lo que voy yo es que ustedes no pueden poner que esa es la velocidad ni aquí en B, ni aquí en A. Esa velocidad promedio sería más o menos identificable como en este punto de acá. Eso quiere decir lo siguiente. La velocidad fue cambiando en cada uno de los puntos, aquí era así, aquí era así, aquí era así, si son diferentes rectas tangentes, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que la velocidad puede ir cambiando, pero después cuando uno calcula el promedio, pues hay ciertos momentos donde la velocidad que yo tuve, pues fue el promedio, pero hay momentos donde estoy por encima y hay momentos donde estoy por debajo. Volvamos al ejemplo. Imaginémonos que nos fuimos a Melgar. Nuestra velocidad promedio fue 50 kilómetros por hora. Entonces, eso quiere decir que algunas veces estuvimos por encima, algunas veces por debajo y algunas veces estuvimos 50, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, eso es lo que también estamos diciendo acá. En alguno de estos puntos, seguramente se tuvo esta misma velocidad promedio que estamos calculando. Bien, y ahí más o menos lo asociamos como a la mitad del intervalo. Entonces, bueno, sí podemos calcular la velocidad, pero no con toda la resolución posible que tenemos. Entonces les voy a poner un ejercicio en este momento para que ustedes, por favor, traten de sacar una gráfica de la velocidad en función del tiempo para esta figura. ¿Sí? Traten de sacar una gráfica de velocidad en función del tiempo para ver cómo les daría. Más o menos, cómo les daría. Positivo, negativo, más grande, más pequeño, etc. Y les voy a dar más o menos unos 8 minuticos para eso. Y mientras tanto yo aprovecho para ir a acostar a mi bebé, que me toca acostarla ahorita en la mañana. Bueno, entonces la tarea, el ejercicio es para que ustedes saquen una hojita o en donde quieran y traten de hacer cómo sería la gráfica de la velocidad en función del tiempo para este problema. ¿Listo, chicos? Entonces adelante. Sí.
Listo, chicos, ¿cómo les fue? Pues ahí sí. Bien, Profe, profe. una línea para abajo. A ver, primer valor es positivo, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Voy a hacer un esquema acá. Primer valor es positivo. Vamos a hacerlo como si fueran velocidades promedias, como si fuera constante. Entonces, el primer intervalo es positiva, la velocidad. Luego el segundo valor es negativo, ¿cierto? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que es negativo más grande, más chiquito o igual que el anterior? Esta pendiente, ¿cómo la comparan con esta? Que es más pequeña. Ah, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Pequeña, muy bien. Entonces negativo, pero más chiquito, listo. Ahora, esta pendiente, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. ¿Y es más grande o más pequeña que la anterior? Más grande. Más grande. Grande. Pues Negativo, pero más grande. Más negativo, digamos. Esta otra pendiente. Casi igual, ¿no? La dejamos ahí. Y esta otra pendiente, ¿cómo la ven? ¿Negativa o positiva? negativa, pero Pero más chiquita, ¿no? es menos negativa. Exacto. Entonces, digamos, podemos ponerla así. Y al final acá pareciera ser 0, entonces podríamos pensar que se vuelve 0. En ese punto, perdón. Es un punto. Entonces, esa sería más o menos la gráfica de nuestra velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esto es una aproximación muy burda, pero la voy a aproximar así. Como pueden ver, pues más o menos tenemos como una parábola. Entonces, ustedes podrían decir que esto es movimiento uniformemente acelerado. Es decir, ¿ustedes creen que la aceleración es constante? No. No, señor. No, ¿cierto? Este movimiento no tiene aceleración constante. Este movimiento no es uniformemente acelerado. Este movimiento es un movimiento más general. Eso es lo que podemos sacar de acá. Entonces, más o menos eso es para que comparen. Y también les cuento, como ahorita yo hice una pausa en el video, perdón, o sea, yo salí, volví y estuve en silencio. Dos cosas. Ustedes pueden hablar entre ustedes si quieren, mientras yo los dejo haciendo esos ejercicios. Y la otra es que yo trato también de cortar después esos silencios y yo subo ese video de nuevo, pero a YouTube, en el canal del curso, por si acaso les molesta. Pero pues es muy fácil también buscar rápidamente cuando uno vuelve a hablar, ¿no? Entonces no tiene problema. Pueden verlo directamente en stream o pueden verlo en el canal de YouTube. Bien, entonces como hemos dicho, volvamos a lo del desplazamiento. Ya hemos dicho que el desplazamiento es simplemente la resta, pero es un vector. Entonces el desplazamiento es un vector y puede ser 0, aunque yo haya recorrido mucha distancia. Entonces yo salí a trotar y entonces fui y recorrí 20 kilómetros, pero como volví a la casa, mi desplazamiento total es 0, pero eso no quiere decir que mi distancia recorrida sea 0. ¿Alguien tiene alguna duda ahí entre la diferencia entre desplazamiento y distancia? Profe, tú dijiste que las distancias eran la suma de cada una. Tú los vas sumando uno por uno, sí. Los vas sumando uno por uno. Entonces, por ejemplo, si tú vas a la universidad, eso te da, no sé, 20 kilómetros, y vuelves de la universidad, eso te da otros 20 kilómetros. O sea que la distancia total que tú recorriste, pues fueron 40. Aunque tu desplazamiento sea 0. Ok, gracias, profe. Listo. Con gusto. Entonces, el desplazamiento puede ser 0, pero no necesariamente las distancias. Los jugadores de baloncesto es otro ejemplo. Ustedes saben que un jugador de baloncesto va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Al final su desplazamiento es 0, pero el tipo puede haber recorrido varios kilómetros durante el juego, ¿verdad? Entonces una cosa es la distancia y otra cosa es el desplazamiento. El desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Me pueden dar un ejemplo, algún intervalo acá en donde el desplazamiento sea negativo? En la curva aquí del carro. De B a F. De B a C, ¿cierto? O de C a D, o de D a E, o de E a F. En todos los casos el desplazamiento es negativo. Ustedes también les pueden preguntar, por ejemplo, cuánto es el desplazamiento entre B y C. Entonces ustedes pues están relacionando, digamos, esta distancia.
Pero si les pregunta el desplazamiento entre B y D, pues están relacionándose esta distancia, o entre B y E, o entre B y F, o sea, también se puede hablar. Depende de a quién llaman ustedes X final y a quién llaman X inicial. Es completamente arbitrario, depende del problema. Entonces eso es el desplazamiento. ¿Alguna pregunta? Profe, rápido. La distancia es cuánto fue que recorrí, el desplazamiento, qué tan lejos es de donde inicié, ¿no? Sí, lo puedes ver así, pero ten en cuenta que el desplazamiento como puede ser negativo, entonces puede ser que yo haya iniciado en 0 y termine en -3. Entonces, ¿qué tan lejos está usted de donde inició? A -3 metros. Entonces es como raro, ¿no? Si uno piensa en que eso que le preguntan debe ser positivo. Pero sí se puede ver así, simplemente qué tan lejos de donde inicié, teniendo en cuenta que puede ser negativo. En cambio, las distancias siempre son positivas. Ok, listo. Todo bien, profe. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, la cantidad vectorial, no sé qué, eso es lo que está ahí explicado. Y ahora, pues, de repasar de nuevo la definición de velocidad promedio. Entonces, la velocidad en X promedio, que yo la he venido escribiendo también como así, como un promedio, en X, velocidad en X promedio, pues es simplemente el desplazamiento total sobre la distancia total. Entonces, de nuevo, volvamos al ejemplo. Digamos que ahora ustedes están tomando un curso de natación. Y entonces en ese curso de natación ustedes tienen que ir y volver en el menor tiempo posible. Entonces, cuando ustedes van y vuelven, ¿cuánto es el desplazamiento total? 0. 0. O sea que su velocidad promedio, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces uno se deprime, ¿no? Porque uno lo que está haciendo ahí es decir, no, pero yo estoy tratando de romper un récord y mi velocidad es 0. ¿Sí? Yo quiero que la velocidad sea lo más grande posible, no 0. Pero pues obviamente es porque está confundiéndose y que lo que uno debería tomar ahí sería la velocidad promedio, pero teniendo en cuenta las distancias, cuánto es la velocidad cuando voy, cuánto es la velocidad cuando vuelvo, ¿sí? ¿Verdad? Eso es lo que uno debe hacer, o sea, hablar de rapideces es lo que uno necesita, hablar de rapidez, más que de velocidad. Pero entonces la velocidad promedio, recuerden que siempre va a ser distancia, desplazamiento total sobre el tiempo total que utilicé para hacer ese desplazamiento. Y siempre, chicos, siempre que vean este símbolo delta, quiere decir cambio. Si yo pongo aquí delta A, sin saber qué es A, no importa, esto lo que quiere decir es A final menos A inicial. Eso es en nuestra anotación, esto es lo que siempre va a significar que pongamos este triangulito aquí. ¿Está claro? Entonces esto es X final menos X inicial, T final menos T inicial. Entonces esa es la velocidad promedio. De nuevo, si miramos acá, recuerden que no tenemos la velocidad instantánea sería la pendiente en cada una de estas curvas. Esa no es la que estamos calculando acá. Estamos calculando velocidad promedio simplemente con todo el desplazamiento total dividido entre todo el tiempo total. O sea, estamos aproximándolo por una línea recta. Solamente cuando la velocidad es uniforme, tenemos que la velocidad promedio pues es la misma velocidad instantánea, ¿sí? Solamente en esos casos, cuando la velocidad no cambia en el tiempo. Pero el resto, pues, esas son diferentes en otras situaciones. Como esta velocidad promedio, pues, obviamente es un vector, pues también va a tener diferentes signos. Entonces, el signo positivo nos va a indicar si se mueve en la dirección que escogimos positiva. El signo negativo nos va a indicar si se mueve en la dirección que escogimos como negativa. Normalmente, por convención, el signo positivo quiere decir que se mueve hacia la dirección del eje X positivo y el signo negativo hacia la dirección del eje Y negativo. ¿Listo? Y por convención, normalmente nosotros decimos que el X positivo va hacia la derecha y el X negativo va hacia la izquierda. Pero es convención, pero no es obligatorio. Ustedes lo pueden invertir y no pasa absolutamente nada. La rapidez, en cambio, la rapidez es la distancia total recorrida dividida entre el tiempo total. Entonces, de nuevo, recordemos nuestra piscina. Yo fui y volví. ¿Cuánto fue mi velocidad promedio? 0. 0, ¿cierto? Mi velocidad promedio es 0 y estoy súper triste.
Pero, en cambio, ¿cuánto sería mi rapidez promedio? Suponiendo que la piscina tiene una longitud L. Entonces, ¿cuánto fue la distancia total que yo recorrí? Un L hacia allá y un L hacia acá, ¿cierto? 2L, muy bien, dividido entre el tiempo que me demoré. Y ese es el que yo estoy buscando, ese es lo que yo necesito. Si ustedes van a la universidad, entonces ya pueden calcular con distancias, o sea, en realidad lo que les interesa si quieren comparar es la rapidez promedio. ¿Ok? Esas son las diferencias entre velocidad y rapidez. Profe, ¿la puedes devolver un momento, por favor? Qué pena. Claro. Gracias. Un gusto. Otra preguntita. ¿Alguno ha tenido problemas para acceder a la página con las presentaciones o todos han podido entrar sin ningún problema? ¿Alguien ha tenido problemas? Profe, yo le quería preguntar eso. ¿Pregunta? Pero pues cuando se acaba la clase. Ok, listo. Listo, sigamos. Entonces aquí es otro ejercicio que es parecido a lo que ya hemos venido. Entonces encontrar el desplazamiento, la velocidad, la rapidez de las partículas entre las posiciones A y F. ¿Sí? Teniendo en cuenta pues los datos. Entonces ya hicimos una parte de esto. Más bien sigamos y comparamos acá con la parte instantánea, que es donde quiero que hagamos como énfasis. Entonces recordemos otra vez la diferencia. La rapidez promedio es simplemente tomar el final y el inicial, tanto para el desplazamiento como para el tiempo. La instantánea es hacer que esas separaciones sean cada vez más chiquitas, irme acercando. Entonces, de nuevo, si yo tengo solamente el dato en A y el dato en B, yo solamente puedo calcular el promedio, no tengo más datos. Pero si yo tuviera toda mi curva, toda esta curva completa, todos esos datos, yo puedo ir acercándome, o sea, partiendo desde A, yo puedo ir cogiendo puntos cada vez más cercanos a A, y mire que cada vez que yo cojo un puntico más cercano, la distancia en el tiempo es más chiquita, y si cojo este, la distancia en el tiempo es más chiquita, y si cojo este, la distancia en el tiempo es cada vez más chiquita. O sea, lo que estoy haciendo es que mi velocidad, que es delta x sobre delta t, pues en esta velocidad estoy haciendo que estoy tomando el límite cuando delta t tiende a 0. Entonces aquí les hicieron un zoom. Entonces esto es tomando en cuenta los datos, pero yo tengo más resolución, digamos en Tracker le digo que no tome los datos cada segundo, sino cada medio segundo. Entonces ahora tengo cada vez datos más y más cercanos, y más cercanos, y más cercanos. Y miren que cuando estoy supremamente cercano a A, pues no en A, pero muy cercano, la pendiente que yo calculo, pues me aproxima muy bien la velocidad en ese punto. Entonces cuando tengo el límite cuando delta t tiende a 0. Delta x sobre delta t, eso se llama velocidad instantánea, que es básicamente la derivada de x respecto al tiempo. Eso es lo que uno tiene cuando tiene ese tipo de cosas. Entonces una velocidad instantánea simplemente es una derivada que es acercándose lo máximo posible al punto. Eso es la velocidad instantánea. Ahora bien, ustedes con datos como tal no la pueden calcular de forma perfecta, pero pues si ustedes tienen la función, como les mostré al inicio, pues sí lo pueden calcular sin ningún problema. Espera un momento, le vuelvo a compartir la pantalla que dejó de compartir. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer una preguntita. Unas preguntitas. La de arriba. Dice, considera una bola que se lanzó hacia arriba. Ay, algo le está pasando. Está muy pelietas hoy. Considere una bola que ustedes lanzaron hacia arriba, ¿sí? Y pues la bola vuelve a su mano. ¿Existe algún momento en donde la velocidad promedio sea igual a la velocidad instantánea? Eso es lo que quiere decir esta pregunta. Cuando no le ponen aquí nada, pues en general podemos estarnos refiriendo a la velocidad instantánea. Entonces, primero que todo, para resolver esa pregunta, ustedes necesitan saber cuánto es la velocidad promedio. Entonces, si ustedes lanzaron una pelota hacia arriba y volvió a su mano, ¿cuánto fue la velocidad promedio? 0. 0. 0, ¿cierto? La velocidad promedio es 0. Entonces, ya que sabemos que la velocidad promedio fue 0 porque el desplazamiento total fue 0 porque volvió a nuestra mano,
¿Será que existe algún momento en el que la velocidad ya es instantánea de la partícula también valga cero? ¿En algún momento de esa trayectoria vale la velocidad cero? Sí. En el pico. ¿Cuándo? Cuando antes de que se vuelva. O sea, en el Alcanza punto el de pico. mayor altura, ¿cierto? O sí, en la altura máxima. La máxima, muy bien. En la altura máxima, muy bien. Eso es completamente correcto. Es en la altura máxima. Bien. Y ahora vamos a hacer la otra pregunta, pero primero voy a tratar de calmar a esto porque está... Listo. Bueno, ya ahora miremos esta otra pregunta. Dice, una partícula se mueve en el tiempo a lo largo del eje X siguiendo esa curva. X igual a menos 4t más t al cuadrado. O sea que miren que les dieron la posición en función del tiempo. O sea, pueden derivar. Entonces, primero, calcule el desplazamiento de los intervalos de t igual 0 a t igual 1. ¿Cómo harían eso? Pues creo yo dándole el valor cuando, digamos, cuando el tiempo vale 1, pues reemplazándole la función, digamos, Sí, perfecto. el primero. Perfecto. Entonces, recuerden que el desplazamiento es x final menos x inicial. Entonces, el x final es ¿cuánto vale x? Cuando el tiempo vale 1, muy bien. Menos ¿cuánto vale x? Cuando el tiempo vale 0, ¿sí? Porque nos pidieron desplazamiento entre t igual 1 y t igual 0. Y entonces lo que hacemos es reemplazar. Esto nos daría, cuando el tiempo vale 1, esto nos daría menos 4 más 1, o sea, menos 3. Menos, cuando el tiempo vale 0, esto nos daría 0. O sea que el desplazamiento es menos 3. Menos 3. Perfecto. Ahora el otro desplazamiento es entre x cuando el tiempo vale 3 menos x cuando el tiempo vale 1. Entonces también reemplazamos. Cuando x vale 3, tendríamos menos 12 más 9, que sería menos 3, menos, cuando el tiempo vale 1, que sería menos 4 más 1, o sea, menos 3. Y pilas con esos signos, ¿no? 0. Y entonces esto nos da 0. Muy bien. ¿Alguna pregunta tienen ahí? ¿De por qué hice alguna cosa o quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Profe, Dime. no, nada. No, listo. Entonces ahora la B nos dice, ¿cuánto es la velocidad promedio en estos intervalos? Entonces, ¿cuánto sería la velocidad en este primer intervalo, de t igual 0 a t igual 1? ¿Cómo la calcularíamos? Ya faltaría solamente con Profe, el tiempo. El tiempo, exacto. Entonces aquí tenemos el desplazamiento en ese intervalo que es menos 3, y lo Profe. dividimos entre el tiempo, que sería 1 menos 0, sea 1, o sea, daría menos 3 metros sobre segundo. Señor, en la gráfica, ¿en qué parte dice el menos 3? el desplazamiento de menos 3. Entonces, mira, tú tienes t igual 0, que es este punto, ¿sí? Y el otro es t igual 1 segundo, acá. Tal vez. Yo creo que esa gráfica está mal hecha. ¿Sí o no? Porque cuando x, a ver, tenemos esta expresión. Cuando el tiempo vale 1, ¿cuánto te da esa expresión? Sí, da eso. Da menos 3, ¿sí o no? O sea que esta curva debería venir hasta acá, Hasta abajo. Ajá. hasta más abajo. Entonces yo creo que esta gráfica no está bien comparada con esta función. Entonces olvidémonos de la gráfica.
Buena pregunta. ¿Listo? Entonces, la velocidad en promedio en el primer intervalo sería pues el desplazamiento en el primer intervalo sobre el tiempo, que es un segundo, entonces nos da esto. La velocidad promedio en el segundo intervalo sería el desplazamiento que nos dio 0, dividido entre el tiempo en el segundo intervalo, que es 2 segundos, y eso nos da 0. ¿Y cómo harían para responder el C? El punto C. Pues ya tocaría derivar la función. Pues ver. Exacto. Ya tendríamos que derivar la función. Entonces la velocidad instantánea sería la derivada de esta expresión, que sería menos 4. Más 2. Perfecto. Esa es la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, por ejemplo, ¿cuándo vale esa velocidad instantánea igual a 0? ¿Qué harían ustedes? Profe, ¿cuál es la pregunta? Qué pena. Entonces, primero, ¿cuánto es la velocidad instantánea? Entonces la derivamos. ¿Listo? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuánto vale esa velocidad instantánea en t igual a 2.5? Ah, listo. Entonces, ¿qué harían? Pues reemplazar esta t pues, por 2.5. 2.5. Exacto. Entonces, ahí nos daría. Yo también les puedo preguntar a ustedes, ¿cuándo vale la velocidad instantánea 0? Menos 4. Entonces simplemente igualan esto a 0 y lo reemplazan, ¿cierto? ¿Qué significa físicamente que esa velocidad instantánea valga 0? Que no está acelerando. Que se detuvo, ¿cierto? Que se detuvo. Sí. No que no está acelerando, sino que se detuvo. Ok. ¿Listo? Y eso implica entonces que de pronto en un momento tiene un signo negativo y pasaste a tener signo positivo o al revés. O sea que se está invirtiendo la velocidad. O sea, llegó como a un límite y se está devolviendo. Eso es lo que implica, ¿listo? Y pregunta, si yo les preguntara a ustedes cuánto es la aceleración instantánea, ¿cómo la harían? Se vuelve a derivar sobre esa derivada que ya hicimos. Perfecto. Se vuelve a derivar y entonces esto les daría 2 metros sobre segundo cuadrado. O sea que esto es un movimiento uniformemente acelerado. Y bueno, listo chicos. Con esto vamos a dejar acá. Y entonces primero un apunte y luego me pueden hacer las preguntas que tengan en los minuticos que nos quedan. El apunte es, yo hice un pequeño cambio respecto al cronograma que les había enviado. Íbamos a hacer el quiz en la clase, pero yo lo cambié para que fuera asincrónico. Entonces el quiz, si algunos ya vieron Virtual Sabana, el quiz se abre a las 11, en unos minutos, y se cierra a las 9 de la noche, porque no quiero que anden trasnochando el día de hoy. Entonces está abierto entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche, lo pueden presentar cuando quieran, pero cuando lo presentan dura 1 hora, máximo. Entonces no pueden entrar y salir y no sé qué y ta. Cuando se sientan a hacerlo. El tiempo que se van a gastar probablemente es mucho menos, pero el tiempo máximo de presentación es 1 hora. A la hora que quieran, pero solo es 1 hora. Y no vayan a dejarlo hasta las 8:30 o hasta las 9, pues, para enviarlo, porque pues puede ser que se les caiga la red, que se bloquee, lo que sea. Entonces se quedan acá. Eso es lo primero. Y lo otro es, si tienen alguna pregunta de lo que dijimos hoy, pues pueden hacerla ya mismo. O sobre la página de presentaciones. Profe, no es que yo tengo una duda. Es que usted la otra vez dijo que para las clases tocaba ver unos videos, pero no supe dónde estaban. Yo normalmente les voy pasando los videos de cada semana en el correo que les envío de preparación de la semana. Entonces el viernes creo que fue que les mandé el correo de esta semana y a ellos les linkeo los videos, ¿sí? Estos son videos de diferentes cursos que están en internet o que yo he hecho o algo así. Entonces, no es que sea como siempre estudien de acá, pero si quieres como tener un sitio que siempre consultar, que yo utilizo mucho para los videos, uno de ellos es el de los de Khan Academy. Listo. Entonces tú vienes acá, Khan Academy, y esos también los tienen en español. Aquí está, por ejemplo, en Introducción a Vectores y Escalares.
Entonces tú buscas Khan Academy Physics Spanish y aquí están lo de los vectores, aquí está qué es el desplazamiento, aquí está calcular la rapidez o velocidad promedio, ¿sí? Y hay varios ejercicios, son videos cortos, entonces sí, en general yo los saco de acá, en general, porque son muy cortos y muy sencillos, pero cuando veo que son demasiado simplificados, les pongo de otros cursos que sí por ahí, pero puedes utilizar estos por ahora. Ah, listo, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? No, señor. ¿No? Profe, en las diapositivas, cuando sacaste la velocidad media, ¿de dónde sacaste el 1 del tiempo? Ya te digo. Acá, ¿sí? ¿Aquí? Sí, ahí. Listo, mira. Porque nos estaban diciendo en el primer intervalo cuánto valía la velocidad promedio. Entonces tenemos que el desplazamiento era menos 3, eso fue lo que yo puse acá, menos 3, y el t final menos el t inicial. Entonces mira que el primer intervalo era desde t igual 0 hasta t igual 1, o sea, este es tu t final y este es tu t inicial. Entonces 1 menos 0, pues te da el 1. Y por ejemplo, en el segundo intervalo, tú tienes que este es tu t inicial y este es tu t final. Entonces, t final menos t inicial sería 3 menos 1, o sea, 2. ¿Sí, Ariadna? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, una pregunta. Sí. Para la velocidad instantánea se deriva la función que nos dan, ¿sí? Sí, señora. Y, o sea, y ya para sacar la aceleración se deriva, o sea, hasta se hace la segunda derivada. Ajá, exactamente. Y pues, o sea, digamos, si vamos a sacar la velocidad instantánea, esa derivada, o sea, la primera no daría 2, o sea, la aceleración no sería 0, o estoy confundida. Estás un poquito confundida, pero está bien. O sea, mira, la aceleración instantánea implica derivar la velocidad. Como ya tienes aquí la velocidad, pues la derivamos y nos dio 2. Pero ahora, cuando tú hablas de segunda derivada, te refieres a esto. Lo que pasa es lo siguiente. Aceleración es derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero es que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, la aceleración la puedes ver de dos maneras. Una, la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ay, perdón, yo no estaba escribiendo. Entonces, la aceleración la puedes ver como la primera derivada de la velocidad o como la segunda derivada, pero de la posición. Pero no quiere decir que derives dos veces la velocidad. Entonces, o derivas una sola vez la velocidad, que fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Derivamos esto y nos dio 2. O derivas dos veces la posición. Entonces, así quieres la segunda derivada de esto. Saca la derivada, la segunda derivada. A ver, ¿cuánto te da? Y vas a ver que te va a dar 2. Ah, ok, profe, listo. Gracias. Perfecto, gracias por la pregunta. Listo, chicos, entonces con esto terminamos. Muchas gracias por asistir. Cuídense mucho y cuiden a sus familias y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Bueno, Muchas gracias. Chao, profe. Profe. Hasta luego, Mucho gusto, que entonces. estén muy bien todos. Profe, que esté bien.